Cordial saludo, mi nombre es Joana Ortiz Ramírez, yo soy estudiante de Derecho en la UNAD, actualmente me encuentro inscrita en el curso Derecho Constitucional Colombiano 1 y en esta fase del curso estamos estudiando el proceso constituyente de 1991. Para entender este proceso constituyente es importante que entendamos los hechos que lo precedieron. Entre ellos encontramos el acta del 20 de julio de 1810. Bueno, esta acta independentista tiene unos elementos constitucionales muy importantes como son la soberanía popular. Entonces reconoce el mandato que tiene el pueblo para determinar la condición del Estado y su institucionalidad. Hay una convocatoria constituyente, hay órganos de gobierno autónomo y hay un juramento democrático. Este juramento democrático hará que las dignidades ya no hagan el juramento en nombre de la monarquía ni de deidades, sino que se haga en nombre del pueblo neogranadino. Es el Acta de Independencia de 1810 nos va a llevar a una época que van a llamar la Patria Boba, de la cual difiere un poco, porque esto va a representar una época de indecisión política en la que los criollos, después de independizarse de España, buscaban una forma de organizar la nueva nación. Y esto genera una guerra entre centralistas y federalistas. De hecho, cada provincia tenía una constitución. Y se estima que durante esta época hubieron un poco menos de 16 presidentes. Debo aclarar por qué no estoy de acuerdo con el nombre Patria Boba, porque creo que aunque las constituciones no se establecieron y no perduraron en el tiempo, sí es importante entender que este proceso fue crucial para la evolución del constitucionalismo en Colombia y que sentó esas bases para futuras constituciones. También debo aclarar que en 1816 hay una reconquista española, pues digamos que con todo eso que estaba sucediendo, de que no se lograba organizar la nación, pues los españoles aprovechan para reconquistar nuevamente y que es hasta el 7 de agosto de 1819 que se reafirma la independencia del país, pues esto sucede en ya el hecho conocido como la Batalla de Boyacá. Me gustaría hablarles un poco de la Constitución de 1886. Primero porque esta Constitución va a derogar la Constitución de 1863, que es una Constitución federalista. Esta Constitución tiene una duración muy importante en el tiempo, que es de 105 años, y pues establece la división del poder en las tres ramas, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial. También tiene un aspecto que me parece interesante, que es, por ejemplo, declarar al catolicismo como la religión oficial. Entonces esto va a desconocer otro tipo de cultos y pues privilegia a la Iglesia Católica de una manera muy grande. Hay una concentración del poder, entonces esta concentración, el gobierno central pues tenía la autoridad en la mayoría de las decisiones políticas, económicas, sociales y limitaba la autonomía de los departamentos y municipios. Hay unos hechos importantes que son, por ejemplo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Recordemos que Jorge Eliezer Gaitán es un líder del Partido Liberal que representa esa esperanza de un amplio sector de la población civil. Y en su carrera, Gaitán siempre había abogado por la justicia social, las clases trabajadoras, y eso lo convertía en ese símbolo de lucha y esa necesidad de equidad que tenía Colombia en ese momento. Entonces su muerte, o bueno, en este caso su asesinato, va a desencadenar el Bogotazo. Y pues el Bogotazo, se presentan muchas muertes, se presentan desplazamientos y esto va a llevar a que se le conozca a esa época como la época de la violencia. Por supuesto que hay polarización política porque hay una guerra entre liberales y conservadores. Y esta guerra dura poco más de 10 años, hasta que en 1958 se crea el Frente Nacional. Se crea con el fin
de acabar esa guerra entre liberales y conservadores, va a tener una vigencia de 16 años y digamos que se vive una época de relativa tranquilidad. Porque pues ya los liberales y los conservadores dejan de matarse, pero sin embargo es un mecanismo que cierra las puertas a otras formas de expresión, por ejemplo, al comunismo y a ideas de izquierda. Entonces eso va a hacer que en los 60 empiezan a surgir esos grupos guerrilleros como son el ELN, las FARC y el ya desmovilizado M-19. Recordemos que estos grupos todavía están en la actualidad y que todavía siguen siendo un inconveniente para poder conseguir la paz total y pues que siguen siendo estos grupos pues partícipes de muchas violaciones de derechos humanos. Entonces esa situación se presenta en esa época. Hay otro aspecto también sucediendo que es el narcotráfico. El narcotráfico, a nombre de dos carteles en especial en ese momento, que era el cartel de Cali y el de Medellín, pues logran permear las instituciones del Estado y una vez pues se permean estas instituciones, pues se llega a un debilitamiento del Estado. Y esto va a generar una violencia muy grande, ¿sí? Que va a agudizar mucho más la situación del país. Hay muerte de jueces, mueren políticos importantes, todo aquel que se interponga en este camino, pues es declarado objetivo militar. Y esto va a generar esa necesidad de la población de un cambio en el marco legal. Y es allí donde surge la séptima papeleta. Y esto es una acción muy importante en la historia de Colombia. Y es porque es la materialización de un proyecto estudiantil que buscaba que los ciudadanos pudieran marcar una séptima opción en apoyo a una constituyente que creara una nueva constitución. Y pues este proyecto tiene muy buena aceptación de una parte académica y también de la población civil. Entonces tiene un apoyo muy grande, lo que va a contribuir significativamente a que se cree la Constitución Política de 1991, sí, la Constitución que tenemos actualmente. Esta Constitución pues es un cambio radical hacia la democracia, hay un reconocimiento de derechos humanos, se reconoce la diversidad étnica y cultural y va a fortalecer la participación ciudadana. Por supuesto, tiene un eje central que es la dignidad humana. Ya no vamos a estar en un país donde domina una religión, sino hay un país laico donde hay una libertad de culto, hay un reconocimiento a las minorías indígenas y afrodescendientes y por supuesto que esto va a traer unos impactos en prácticamente todos los niveles, ¿sí? Hay un impacto político. Entonces empieza a establecer a Colombia como un Estado social de derecho, reconoce que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. En el jurídico nos da un mecanismo muy importante en su artículo 86, que es la acción de tutela. Esa acción de tutela que va a ayudar a que se protejan esos derechos fundamentales vulnerados. En el aspecto económico, pues hay una libre competencia, hay impacto social, pues hay derecho a la igualdad y a la no discriminación y hay un impacto pues ambiental en cuanto a proteger la diversidad y la integridad del ambiente y hay un impacto cultural pues ya reconoce y protege la diversidad étnica y cultural que siempre ha existido pero que no se le daba ese reconocimiento. Entonces, a modo de conclusión, puedo decir que aunque se han presentado importantes avances, los desafíos persisten y la lucha por los derechos y la paz sigue siendo una tarea pendiente en la sociedad colombiana. Muchas gracias por su tiempo.